Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos, nuestros académicos e investigadores. ¿Sabe algo sobre el tema? Las inundaciones en Mérida, en Yucatán, en la península, por los eventos extremos, o sea, por las tormentas o huracanes. Pero ¿por qué se da ese fenómeno? ¿Qué existe? ¿Cómo es nuestro suelo? Y para eso vamos a hablar con una experta, con la doctora Yameli Aguilar Duarte, que pertenece al Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, que es experta en esto de los suelos kársticos. ¿Qué es eso de suelos kársticos? ¿Por qué la península se dice que es kárstica, doctora? Pues primero, buen día a Freddy, gracias por la invitación, a toda la audiencia. Y sí, creo que para entender lo que ha estado sucediendo, pues no como novedad, sino también en la complejidad, es entender qué son los sistemas kársticos. Y los sistemas kársticos son territorios que básicamente se desarrollan sobre rocas que se pueden disolver y se pueden transformar también, ¿no? en nuevas estructuras. Son rocas como comúnmente las calizas, dolomitas, yesos, y que al disolverse y reconstruirse van generando una gran variedad de morfologías o de formas, tanto subterráneas como subsuperficiales y superficiales, a través de este movimiento de los flujos de agua subterránea, pero también de otras sustancias que posiblemente no es fácil ver, ¿no? Como aguas termales o incluso aguas sulfurosas, ¿no? Entonces, todos estos flujos que van interactuando con este tipo de rocas van haciendo formaciones muy complejas en el subsuelo y que también eventualmente se expresan en la superficie, ¿no? Entonces, son características muy particulares, condiciones hidrogeológicas muy complejas y que son las que tenemos en la península. Y en la península de Yucatán, como tal, pues los cenotes, las aguadas, las rejolladas, las cavernas, ¿no? Son como los nombres coloquiales de estas formas de relieve y que están asociados a los movimientos de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, ¿no? O sea, me está diciendo usted que el suelo tiene como túneles, por decirlo así, tiene como túneles largos y extensos, que muchos de esos túneles eventualmente pueden salir a flote, que son los cenotes. Exactamente, así es. En palabras mucho más coloquiales, muchas gracias. Es, como nuestras venas. Exacto. Están en nuestro cuerpo, pero no las vemos. Así sí, es esto lo que usted me dice. De hecho, en la comunidad, en las comunidades en el interior de Yucatán, pues la gente las conoce como venas, ¿no? Las venas del subsuelo, que son Buscaste vena. ¿Ah? Buscaste vena y agua. Exactamente. Vena es como que si hubiera un conducto en donde, pensando en la analogía, es la sangre, ¿no? Pero en nuestros ecosistemas es donde corre el agua. Entonces, justo para tratar de imaginarnos, ¿no? ¿Qué son los territorios kársticos? Pues es una estructura terrestre que contiene muchas venas, ¿no? Que pueden estar en mayor o en menor interconexión y que pueden también aparecer en la superficie como poros, ¿no? Claro. Como en la superficie que también vemos, ¿no? Como diferentes poros. Poros desde muy pequeñitos, que no son fácilmente ver, al menos que estés caminando allí, o poros muy grandes, como grandes aguadas o como grandes cenotes, ¿no? Que ya son estructuras más complejas, ¿no? Pero que de una manera todos están interconectados. Aquí nos dice usted en su estudio que tuvimos la oportunidad de leer, que dice que la península de Yucatán es una zona kárstica extensa. Sí, así es. La península de Yucatán comparte como formación geológica que sus rocas son mayoritariamente calizas. Es la región kárstica más extensa, continua y representativa del país, de México, pero en otras zonas del país también hay karst, solamente que a diferencia de la península está sobre sistemas montañosos, ¿no? Está por parches y sobre sistemas montañosos. En cambio, la península es una geoestructura completa y que es más reciente geológicamente, digamos que es más joven, ¿no? Que el resto del país, y que además es totalmente continua, no está por parches, está totalmente continua. Y por eso tenemos esta gran diversidad de cenotes, de cavernas, de grutas,
porque es continua este karst aquí en la península. También hemos leído parte de sus investigaciones y nos gustaría que nos explique cuáles son las etapas de nuestro suelo, porque leí en su investigación que hay una parte del suelo que se llama SASCAP que se destruye y son las que forman los túneles de agua. ¿Nos los puede explicar, por favor, maestra? Bueno, en realidad el SASCAP es un tipo de caliza que es suave, o sea, es un tipo de roca que es suave, que no es dura, ¿no? Y es uno de los muchos tipos de rocas que existen en el subsuelo. La caliza, bueno, el SASCAP como tal sí puede retener agua, pero dentro de ese SASCAP pueden haber otros fragmentos de rocas más duras, que es por donde hay grietas y hay conductos, y es por allí donde el agua también puede viajar. O sea, una de las características que tiene nuestra península es que al ser este tipo de rocas muy permeable por estas oquedades que existen, pues la mayor parte del agua ingresa hacia el subsuelo y es lo que forma los acuíferos kársticos, como se le llama técnicamente, ¿no? A este tipo de acuíferos, que son muy diferentes a otros tipos de acuíferos del país que están en lugares más profundos, en rocas que no tienen oquedades y que sus suelos son más desarrollados, más espesos. En cambio, en la península, la mayor parte de los suelos son suelos muy delgaditos. Hay muchos SASCAP, ¿no? Que es esta roca suave, pero también hay lajas, hay conchuelas. Eso, ¿no? Me gustaría que me lo descifre. Está la tierra, que es muy pequeña, como 20 centímetros. Sí, la mayor parte. En el caso de Yucatán, el 80% de los suelos son diferentes tipos de suelos que se conocen como leptosoles en el ámbito científico, pero en la nomenclatura maya tiene diferentes nombres. Después sigue la laja. Después sigue fragmentos de laja, exactamente. Después puede seguir el SASCAP, que es esta caliza suave, que es la que se extrae para hacer material de construcción, ¿no? Y después siguen las conchuelas, ¿no? Las conchuelas, que son estas que tienen como muchos fósiles, ¿no? Estos conchas, caracoles, ahí es la evidencia del origen sedimentario, ¿no? Porque hace muchos años todo esto era mar. Pero conforme fue cambiando y emergiendo, pues ahí quedaron los fósiles, el registro, ¿no? El registro exactamente fósil de nuestro pasado marino. Y pues estos tipos de rocas que fácilmente podemos ver en las sascaveras, pues son las que comúnmente hay, al menos en lo que es gran parte del norte de Mérida. Sí. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Los mejores consejos de finanzas personales y empresariales, entrevistas con expertos y emprendedores, análisis de la economía. Descubre todo esto y más con Ángel Ancona en Financieramente. Todos los miércoles a las 7 p.m. a través de teleplay.tv, Teleplay en Facebook y YouTube, y descarga nuestra app para Apple y Android. Gracias por continuar con nosotros en este programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos. Y el día de hoy vamos a hablar por qué las inundaciones en Mérida, y para eso estamos platicando con la doctora Yamelia Aguilar Duarte del INIFAP. Doctora, ¿cómo está esto que llueve en Ticul
y el agua de Tikul llega hasta Mérida o llega hasta Progreso. ¿Por qué se da esto? Bueno, es importante siempre tratar de entender la geografía de nuestra entidad, ¿no? Ya hace un ratito hablamos de la geología, de los suelos, que al menos en el centro para el norte de Yucatán son suelos muy delgaditos, pero en el sur de Yucatán, sobre todo, tenemos otros tipos de suelos, que son suelos más desarrollados, más profundos, arcillosos, y que también, no solamente los suelos, sino las formas del relieve también varían, cambian. Entonces, Yucatán no es como tal totalmente plano, como también hay el gran mito, ¿no? Sino que tiene diferentes elevaciones. Obviamente la costa está en el nivel del mar, ¿no? Y luego... la costa vendría siendo esta parte. Exactamente, la zona costera vendría siendo la parte que está a nivel del mar, la parte baja, y el norte es una planicie pues extensa donde hay diferentes cenotes de diferentes tamaños, y conforme nos vamos al sur empiezan a haber elevaciones, ¿sí? Elevaciones de 50, de 60, de 70, lo más alto 220 metros sobre el nivel del mar. Pero en todo en ese inter de elevaciones hay también cavernas, ¿sí? Ah, o sea que así está la península, aquí está Progreso y aquí está Tikul. Aquí abajo hay cavernas. En el subsuelo hay un sistema hidrogeológico muy complejo, ¿no? Que por arriba son los cenotes, las aguadas, la expresión superficial de un subsuelo que también está, digamos, con oquedades, ¿no? Entonces esas oquedades hacen que hayan interconexiones en el interior, ¿no? Del subsuelo, y que ahí es donde se almacenan las grandes masas de agua de las cuales pues todos hacemos uso al extraer, ¿no? Nosotros nos abastecemos de esas aguas subterráneas. ¿Y qué pasa? Que cuando llueve, y sobre todo si son lluvias muy intensas, o sea, grandes cantidades en cortas temporadas de tiempo, esa agua que de alguna manera alimenta a los acuíferos, pues puede rebosar, ¿no? Y nosotros lo vimos, lo que tenemos muy cercano es el 2020, ¿no? De cómo en muchos lugares no solo de Yucatán, de también Campeche, Quintana Roo, pues los cenotes rebosaron. Pero no solamente rebosan, sino que también en el subsuelo va viajando los flujos de agua subterránea, ¿no? Entonces, los flujos regionales van así, de sur, de las zonas más altas a las zonas más bajas. Entonces, el agua también al viajar, pues busca por dónde salir, ¿no? ¿Y qué pasa cuando yo tapo un túnel por una construcción? Ese es el problema. Son los flujos de agua, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, son como las venas. El flujo exactamente. Si yo hago de cuenta que hago una construcción y tapo el flujo de agua, ¿qué pasa? Eso es lo que lamentablemente... es como que si me tapara una vena de mi cerebro y es donde viene el colapso. Viene un desequilibrio en el sistema. Sí. El problema que ha estado pasando ya desde hace varios años es cómo han crecido las ciudades, cómo han crecido modelos de desarrollo, no solamente como zonas urbanas, sino turísticas también, y de la agroindustria también, porque todos esos usos intensivos del territorio hacen que se modifiquen los flujos naturales. En las costas es muy evidente que cuando uno elimina manglares, elimina humedales, elimina dunas costeras, selvas, pues estás eliminando las barreras naturales en que de alguna manera mitigan el impacto, ¿no? de los eventos de lluvia y de viento. O sea, los nuevos fraccionamientos que se están construyendo allá le dan en la torre al ecosistema. Todo. O sea, ya no hace que salga el agua que tiene que salir. Desde las zonas costeras hasta tierra adentro, todo modifica el sistema hidrológico. Ya no es un sistema hidrológico natural, sino es un sistema hidrológico, digamos, antropizado, afectado por las actividades humanas de uso intensivo. Porque la misma vegetación funciona como una esponja. O sea, la vegetación, tanto en las costas como en las selvas, todo el ambiente, no solamente las copas de los árboles que mitigan, ¿no? el impacto de la lluvia, sino en el interior, en el subsuelo,
Las raíces junto con el suelo y las rocas tienen una función importante como una función esponja, de ir absorbiendo, de ir reteniendo y de ir controlando las filtraciones. Pero cuando se eliminan todos estos elementos naturales, pues lamentablemente se están modificando esos flujos. Y eso aumentale cuando sellas, ¿no? Cuando pones carreteras, cuando pones concreto, planchas de asfalto, cuando uno... Por eso hay mucha inundación en el norte de Mérida. Sí, en parte, bueno, el norte de Mérida de por sí tiene un nivel muy bajo y el acuífero es poco profundo. Esas zonas siempre se han inundado, sobre todo cuando han habido huracanes. Lo que es, por decir, la carretera Mérida-Progreso. Exactamente, o sea, todo lo que es Progreso hacia el norte, finalmente Progreso y Mérida son límites administrativos, claro. Pero en realidad todo lo que es la zona costera y una parte de tierra adentro es una zona de transición que de alguna manera siempre es susceptible a inundarse de manera natural. ¿Por qué? O sea, el Country Club, la Ceiba, esos fraccionamientos nuevos son susceptibles de inundarse. Sí, todas esas zonas, todo lo que es el norte, la más vulnerable. Son zonas muy vulnerables y que son susceptibles, o sea, siempre han sido susceptibles. Antes no había gente y no se daban cuenta. Pero para eso existen los ordenamientos ecológicos territoriales. Usted me está diciendo que hasta Tzitial, las Américas, es susceptible. Todo. Todo lo que es el norte del estado de Yucatán. Porque está cerca del mar, ¿no? Y no solamente es la lluvia en sí misma, sino el oleaje, ¿no? Somos una península y por definición 3/4 partes de nuestro territorio está influenciado por el agua de mar. Entonces, el mar también es un ente dinámico y existe el oleaje que empuja el agua marina tierra adentro, ¿no? Entonces son dos factores, el agua de mar que naturalmente entra y el agua de lluvia al momento de recargar, ¿no? O sea, por decir, el agua, así está la península, el agua de mar me sirve como un tapón para que no salga el agua y entre agua de mar, ¿no? No, bueno, si tenemos la península así, y si tuviéramos los ecosistemas sanos, si tuviéramos aquí dunas, manglares y selvas, tanto la vegetación aérea como el ambiente edáfico equilibra, o sea, genera un equilibrio entre la entrada de agua de mar y la salida de agua dulce. ¿Por qué? Porque aquí hay una interfase, sí hay un contacto de agua de mar y agua dulce que se mantendría en equilibrio si los ecosistemas estuvieran sanos. Pero al eliminar toda la selva, al construir planchas de concreto, ¿no? El crecimiento urbano, la famosa Riviera Yucateca que se está cada vez haciendo más grande, ¿no? En Progreso, en Xixulub, en Chelén, todos esos desarrollos turísticos, ¿no? De viviendas, que son de alguna manera infraestructura que ha modificado todos estos sistemas. Entonces, todo eso en combinación hace que los equilibrios de los flujos pues ya se pierdan. ¿Por qué? Porque no hay estas barreras naturales y porque además, mientras crece la ciudad, también demandan agua. Entonces, tienen que extraer agua. Entonces, es muy complejo porque no solamente se han alterado los aspectos naturales, sino también la demanda de agua, de energía, y eso hace que también haya un desequilibrio en todo el sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque artificialmente se induce a la intrusión salina, más en los eventos hidrometeorológicos, ¿no? Las lluvias, las tormentas, que estamos expuestos año con año, pues eso también contribuye a que pues todo eso se salga de control. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. No te puedes perder cada semana lo mejor de las redes sociales. Generación Like llegó para quedarse. Y si tienes un talento y te quieres hacer viral, escríbenos en nuestras redes sociales. Generación Like.
informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán. De lunes a viernes en punto de las 2:30 de la tarde y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acceso Directo, un programa donde estamos divulgando en este caso las inundaciones, los suelos cársticos y quien con una experta que es la doctora Yameli Aguilar Duarte. Igual usted decía en su estudio, doctora, que los ecosistemas dependientes de aguas subterráneas. ¿Qué es eso? Ecosistemas dependientes. ¿Cómo depende estos ríos? O sea, estos flujos de agua que están debajo de aquí en el suelo, ¿cómo dependen los humedales, los manglares, las selvas de galería? ¿Qué es esto? ¿Nos los puede explicar, por favor? Sí, mira, en la ciencia se habla de un tipo de ecosistemas que, como ya bien mencionaste, son ecosistemas dependientes de agua subterránea, que son todas aquellas, digamos, ecosistemas que nosotros vemos desde arriba, ¿no? Claro. De hecho, el famoso semicírculo del anillo de cenotes, ¿no? Son diferentes cuerpos de agua que tienen vegetación característica alrededor y que esa vegetación se ha desarrollado de acuerdo a esas condiciones de humedad y temperatura muy particulares, ¿no? Entonces, este es un ejemplo nada más, pero los manglares que están en las zonas costeras, también el agua tiene ciertas características que combinan esa influencia del agua dulce que viene de tierra adentro, ¿no? Con el agua salina. Es un agua que combinadas tiene ciertas características para que cierta vegetación se desarrolle en esos lugares, ¿no? Exclusivamente. Exclusivamente, exactamente. Manglares, los petenes también, que son islas de vegetación, ¿no? En las zonas costeras. Todos estos, digamos, ecosistemas son muy particulares que dependen de esos flujos de agua subterránea y que están distribuidos en toda la península de Yucatán, no solamente aquí en Yucatán. Nos decía usted algo muy importante, por ejemplo, que en Junucma el agua de mar está entrando tierra adentro por estos flujos de agua. ¿Por qué se está dando esto? Ya decía que como somos una península, hay esta influencia natural del agua marina, pero que se agrava cuando en tierra adentro se instalan proyectos que extraen mucha agua, ¿no? En Junucma la población tiene la problemática de la cervecera Heineken y que lamentablemente ya se aprobó otra para Canacín, ¿no? Y que este tipo de megaproyectos lo que hacen es extraer muchísima agua para producir, pues obviamente productos que no son para nada sanos, ¿no? Pero lo que está ocasionando en el caso de Junucma es hacer que los niveles de pozo bajen. La gente ya no tiene agua como antes tenía. Tanta agua. No, ya no. Ya hay temporadas en las que ya no tienen agua, lo único que sacan es lodo y ya no pueden tener agua disponible para sus cultivos, para sus milpas, ¿no? Y esa es una grave problemática porque, pues, ¿cómo pueden ellos sobrevivir bueno, en general todos, ¿cómo podemos sobrevivir sin agua, no? Hay el gran mito de que aquí hay mucha agua y que hay inundaciones, pero el problema no es la cantidad, sino también la calidad del agua. Por ejemplo, en que extraes agua, entonces permites que el agua del mar... Sí, la sobreextracción de las capas de agua dulce y sobre todo en zonas costeras como Junucma provoca que entre agua salada más rápido de lo que normalmente de manera natural entraba. Entonces son dos problemas, la sobreextracción y la salinización del agua dulce debido a ese empuje, ¿no? Esa extracción. O sea, tenemos aguas dulces y capas saladas. Entonces, conforme se extrae el agua dulce, pues también se puede inducir a que el agua salada contamine el agua dulce. Doctora, por ejemplo, se habla mucho de que Key contamina mucho y el Tren Maya igual contamina mucho, porque vemos cómo están en las cuevas haciendo columnas. El caso del Tren Maya es como una capa más del pastel, sinceramente.
El caso del Tren Maya, y como lo han evidenciado grupos ecologistas de Quintana Roo, porque ha habido muchos videos interesantes, ¿no? De cómo han entrado columnas, cómo ha entrado cemento. ¿Cómo entran? Es lo mismo. Eso que ha sucedido para el tren es lo que ha sucedido todo el tiempo para la construcción de hoteles, para la construcción de carreteras, para la construcción de casas, para la construcción ahora del viaducto de Progreso, es lo mismo. Entonces, el Tren Maya es una capa más. O sea, tenemos a lo mejor un pastel de 5 pisos en donde cada capa ha generado varias problemáticas, y conforme se va aumentando este tipo de megaproyectos, las implicaciones negativas se van acumulando. Entonces, estos videos que salieron para Quintana Roo me parecen muy interesantes porque la gente así se está dando cuenta de cómo es el subsuelo. Pero lo que ha hecho este megaproyecto de Tren Maya es lo mismo para hoteles 5 estrellas que también sobreextraen los acuíferos, ¿no? Que también dejan sin agua a las comunidades. Es lo mismo que también se hace en cualquier tipo de desarrollo. Básicamente es romper las capas de roca, es rellenar, es obstruir y es modificar el entorno. ¿Qué nos espera, por ejemplo, ante las lluvias extremas, que ante cambio climático más la destrucción de estos flujos? Porque hay destrucción, nos está hablando usted de que se están destruyendo flujos naturales, las venas de la tierra se están destruyendo. Exactamente. ¿Qué nos espera? ¿Cuáles son las predicciones, por decir, hablando para el caso de Mérida? Porque en sus estudios veo que mientras más eventos fuertes, mientras más huracanes fuertes, eventos hidrometeorológicos extremos e intensos, se va a seguir inundando. ¿Qué partes, doctora? Bueno, a mí en lugar de cambio climático me gusta, lamentablemente es un cambio, es una crisis socioecológica. No tanto, o sea, sí existe un cambio climático global, pero el problema es la alteración. Es la alteración que se hace a escalas más regionales y más locales. Y es unas cuestiones más del uso intensivo, de cómo las grandes corporaciones, que son pequeños grupos de poder, se vuelven totalmente millonarios, pero porque degradan la naturaleza, sobreexplotan la naturaleza. O sea, esos fraccionamientos que se están haciendo. Es una mafia inmobiliaria que lamentablemente se ha agravado, porque no es un tema nuevo. En el 2006 hubo un ordenamiento del territorio del municipio de Mérida, donde se indicaba cómo la zona norte pues no son zonas aptas para vivir, y por lo contrario se planteaban nuevas áreas naturales protegidas donde pues allí se mantuviera la densidad baja poblacional, o sea, las comisarías, ¿no? Las comisarías son zonas de densidad baja poblacional y que además mantienen sus áreas, sus solares, ¿no? Entonces, ese ordenamiento territorial, que es un documento que se hacen estudios científicos de colegas de aquí, de investigadores del CINVESTAB, del CICI, de la UADY, aportaron para hacer ese tipo de estudios, que lo pagamos todos los ciudadanos, pues nunca se aprobó. Nunca se aprobó ese ordenamiento ecológico territorial del municipio de Mérida, y en su lugar se lo han pasado por el arco del triunfo, construyendo y vendiendo el norte de Yucatán como si fuera la mejor inversión, cuando es totalmente lo contrario. Son casas susceptibles a inundarse. Son zonas que se inundan. Son zonas que se inundan y el agua busca sus zonas originales, ¿no? Por donde ha emergido. Exactamente. Y emerge en donde, en tu baño, en tu fosa séptica, cuando vienen este tipo de eventos. Doctora, pues de verdad, gracias por su tiempo, gracias por compartir sus conocimientos, y pues muchos, si no sabemos, es porque nos falta información, pero en la medida que demos información, podemos normar un criterio. Y pues gracias por acompañarnos. Muchas gracias.